Hola a toda la raza furra, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelo, menos en la lengua. Y como sabrán, tenemos un nuevo episodio el día de hoy. Bienvenidos sean todos a los que ya se están conectando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Estamos recibiendo sus comentarios en la parte de abajo y como sabrán, es momento de dar los agradecimientos a todos aquellos suscriptores, miembros y por supuesto a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Hay que recordar que tenemos pues un horario fijo, el punto de las 9 de la noche en horario central de la Ciudad de México. Por lo tanto, todos los martes a partir de las 9 en punto tendrán un nuevo episodio cada semana, ¿no, Soren? Así es, y bueno, quiero agradecer a todos los que están ahorita conectándose o en un futuro vayan a acceder a nuestro archivo de programas, ya sea aquí en nuestro canal de YouTube o en nuestros canales ya sea de Spotify y iVoox, en los cuales estaremos próximamente subiendo el resto de nuestros programas. Y bueno, ¿qué más tenemos por decir, David? Pues antes que nada queremos agradecer a todos los que nos han apoyado. Como ya habrán visto y lo hemos mencionado en los últimos 2 programas, pues hemos superado metas. Ya superamos, les recordamos, los 200 likes en Facebook y superamos los 100 suscriptores en Telegram y en Facebook. Entonces, precisamente para celebrar esto y para poder llevar a cabo, pues un pequeño agradecimiento por parte del staff de Furros Anónimos. En el programa anterior mencionamos que estamos haciendo un giveaway, el cual va a durar 3 semanas. A partir de este programa ya son solo 2. Y bueno, les recordamos rápidamente las bases. ¿Qué es el giveaway? Prácticamente para participar, lo único que tienen que hacer es, hay una publicación en Facebook, la cual ustedes tienen que compartir en modo público para poder verlo en su perfil. Y tienen que darle like en Facebook, ojo, en Facebook por favor, a los 3 sitios de cada uno de nosotros, que son el Hospital Furry, Soren Studio y David Utailus Bear. Posteriormente, ya que le hayan dado like y su dedito esté arriba, tienen que mandar un inbox a la página, puede ser el screenshot obviamente, donde demuestren que ya esté el like en las 3 páginas y ya con eso prácticamente estarán participando. Entonces es compartir la publicación, darle like a las 3 páginas y bueno, ya con eso ustedes están participando para los premios que estamos rifando cada uno de los Furros Anónimos. Entonces, siguiendo esto, cada uno de nosotros les va a recordar qué es lo que estamos rifando. Estamos rifando un super paquete, prácticamente de edición de coleccionista. El giveaway pues es para agradecerles y precisamente por eso, de mi parte, estoy rifando 2 batch full color tematizados. Esto es por si van a ir a alguna convención o algún evento en especial que tenga cierta temática, pues que sus fursonas tengan se acoplen a este tema, ¿no? Recuerde que son 2, entonces si van a ir a más de un evento pueden ir escogiendo cuál, y eso es lo que va a incluir por parte de David Utailus Bear. ¿Qué va a incluir por tu parte, Soren? Bueno, como habíamos comentado en los 2 capítulos pasados, de mi parte de Soren Studio está en la chivita lo que es una sesión de fotos profesional de mi parte, que incluiría 10 fotografías profesionales con su respectivo retoque digital en cuestiones básicas para que pues puedan presumir ya sea su fursuit completo, su parcial o no sé, tal vez podemos llegar a alguna otra cuestión en la sesión de fotos. Pero bueno, después de haber dicho qué toca de mi parte, Macro, cuéntanos qué traes tú. Bueno, de hecho, de mi parte, el Hospital Furry les va a armar un paquete especial. Les recordamos que no van a ser los mismos artículos que ya conocen ustedes de los eventos previos. Absolutamente no. Tenemos mercancía completamente nueva, exclusiva y por supuesto va a ser la única vez que la van a poder ver porque en las siguientes convenciones y eventos no van a ver algo más que exclusivamente este paquete. De hecho, se los voy a dejar ahí para que puedan por lo menos ahí imaginarse si se tratan de botones, de pins, de quizás ahí unas capsulitas
Bueno, de hecho, esto lo vamos a dejar a imaginación de todos aquellos que están conociendo, pues obviamente esta promoción al giveaway. Les deseo muchísima suerte de parte de todo el staff de Furros Anónimos para que estén ustedes motivados y bueno, concluyendo esto, sabrán que tenemos redes sociales. Es muy importante que nos sigan en cada una de estas. Nos encontramos a través de Telegram como Furros Anónimos, también nuestros respectivos canales de Telegram, Hospital Furry, David Otailosver y Soren Studio, además de nuestra página de Facebook, Furros Anónimos, nuestro canal de Twitter, de Instagram y por supuesto el aspecto audiovisual, que es a través de YouTube. Importante que se suscriban en este momento, le den pulgar arriba y activen la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que tengamos nuevos videos. Además de seguirnos a través de vía iVoox y, por supuesto, nuestro canal de Spotify. Soren, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues ya después de haber hecho una recapitulación de este giveaway, toca anunciarnos que sería nuestro programa de la semana, el cual ya habíamos anunciado desde principios de mes y pues tal vez muchos ya lo andaban esperando incluso desde enero. Y pues el tema es furries en los 80. Podemos decir que prácticamente vamos a hablar del origen del furry, ya que pues como habíamos mencionado anteriormente, los inicios de que se marcó la incorporación de esta palabra de furry en este diccionario tal vez algo geek en cuestiones de las comunidades de ciencia ficción en ese entonces, a los funny animals, como ellos empezaron a referirse a las criaturas furry en algunas series, películas o animaciones con características antropomórficas y pues sobre todo llenas de pelos. Pero bueno, este es solo el inicio, la presentación del programa. Pero antes de abordar como tal el tema, tenemos nuestra ya tan famosa cápsula del Hospital Furry por parte de nuestro doctor Macro Dash. Así que les cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Soren. Y sí, efectivamente, como cada capítulo nuevo que tenemos, también es necesario el Hospital Furry. ¿Por qué razón? Porque como cada cierto tiempo hay fechas conmemorativas con respecto a días conmemorativos referentes a cierto tópico de importancia a nivel internacional. De hecho, en este caso corresponde el día 27 de febrero como el Día Internacional del Trasplante de Órganos. Como tal, sabrán que hay pacientes que actualmente están en espera de un trasplante. Esto independientemente de qué órgano o tejido requieran, esto obviamente es para su beneficio. Principalmente, hablamos a nivel internacional, siguen siendo los riñones de los órganos más solicitados a nivel internacional. ¿Esto por qué razón? Porque hay enfermedades crónico-degenerativas que tienen como consecuencia la insuficiencia renal crónica, principalmente la diabetes. Por esa razón es de que muchos pacientes tienen que enfrentarse a muchos años de espera e incluso la hemodiálisis, la cual es, digamos, un tratamiento de manera temporal e incluso permanente cuando ya no hay algún órgano disponible para ellos. Por tal motivo, se les da pues esta información a toda la comunidad furry de que tomemos en cuenta este día para todas aquellas personas, y esto, bueno, es un llamado a que nosotros seamos parte de esta campaña. Por tal motivo, les comento, hay fundaciones a nivel nacional que tienen como objetivo recabar información de todas aquellas personas que estén interesadas en caso de que obviamente tengamos el visto bueno de su persona y en el caso de ser menor de edad, visto bueno de parte de familiares o tutores de que se realice trasplante. En primer lugar tenemos a la Fundación Donar Vida. Esta es una organización no gubernamental
que está dedicada a brindar información y promover la cultura de la donación a nivel nacional, específicamente en México. Está también el Centro Nacional de Trasplantes, que tiene como misión la promoción del acceso a trasplantes por medio de la creación e implementación de políticas en instituciones de salud. Esto bueno como tal de que a nivel local se cumplan con ciertos criterios fundamentales para evitar la presencia de retrasos y obviamente que sea todo con el marco de la legalidad. Posteriormente tenemos a la asociación ALE, que tiene como finalidad promover la cultura de donación y trasplante de órganos, así como también se brinda la asistencia social a los pacientes que requieren de estos procedimientos. Y finalmente tenemos a la Cruz Roja, que cuenta con una línea telefónica de asesoría con respecto a este tema, así como un servicio de inscripción a la lista de espera de trasplantes. Así que, bueno, estos al menos son algunos de los organismos no gubernamentales que tenemos disponibles para realizar donación de órganos. Así es, yo creo que estas fechas son momento para hacer conciencia y considerar esta opción, ya que, pues, ¿cuántos órganos cada quien puede donar para salvar otras vidas? De hecho, no hay como tal un número límite, pueden ser incluso múltiples órganos. Estamos hablando de que uno puede donar, en este caso, el cabello, las córneas, puede ser incluso el tabique nasal, algún elemento como por ejemplo a nivel óseo, tejidos como alguna estructura a nivel de la piel. De órganos pueden ser pues básicamente de los más esenciales, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado, incluso parte del intestino. Creo que en alguna vez vi un comercial en el que decía que pues cada quien podía salvar 7 vidas de pues los órganos más vitales para donar, ¿no es así? Ese es como tal el objetivo. Es al menos parte de la campaña publicitaria, pero hablando a nivel personal, la cantidad de órganos o tejidos que una persona completamente sana puede donar son más de 10 incluso. Bueno, pues ya tienen el dato. Imagínense, pues, el término de una vida no significa simplemente la muerte, sino que puede representar una esperanza de vida para otras más personas. Cabe recordar que no solamente los pacientes que ya fallecieron obviamente van a poder donar, sino que también las personas completamente sanas, vivas, pueden realizar donaciones, como por ejemplo médula ósea, una pequeña sección del páncreas, también un riñón. Hay estructuras y tejidos blandos que se pueden extraer de un organismo vivo y uno puede realizar su rutina diaria de manera normal. Así que por tal motivo no hay ningún problema. También, se hace mención de la donación de sangre, pero para esta situación hay un día en específico y en este caso también, por supuesto, vamos a incluirlo en esta lista porque es válido. Bueno, creo que esta cápsula del Hospital Furry ha sido muy interesante y quiero pedirle un favor al Dr. Macro de que el próximo jueves, cuando sea este día, en sus redes sociales nos comparta todo una información más extendida sobre los procedimientos que uno tiene que hacer para lograr ser donador. Sí, efectivamente. De hecho, justo ese día se les va a compartir a través de las redes sociales, específicamente en el canal de Telegram para quienes me siguen. Obviamente, conocer más detalles con respecto a la donación de órganos. Bueno, pues ya escucharon. La verdad es que agradecemos que nuestro doctor esté aquí para darnos todo este tipo de información. Pero bueno, ¿algo más que tengas que decir, David? Sí, la verdad es de que pues esta cápsula estuvo bastante interesante. Esperemos que les haya gustado. Recuerden entonces que todo ese tipo de información lo pueden encontrar en las redes sociales del Hospital Furry. Y bueno, chicos, después de este interesante
momento aquí con el Dr. Macro. Es hora de llegar a nuestro primer corte musical. Esperemos que sigan con nosotros, no se despeguen, sigan sintonizando, ya que estamos en Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelos, menos en la lengua. Seguimos. ¿Harto de escuchar las cumbias de siempre de un microbusero? ¿De venir escuchando los chismes ajenos en el metro? ¿O de llegar a tu casa y escuchar el drama de tus papás? Entonces ponte audífonos y saca Lugu junto con nosotros en Furros Anónimos, donde Soren la Hiena, Macro el Pegaso y David el Oboso te tienen los temas furrescos que sí te interesan oír. Sintonízanos todos los martes por la noche a las 8:30 en nuestro canal de YouTube. Además que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelos, menos en la lengua. Si lo tuyo son los éxitos musicales del momento, los programas y series que están en voz de todos, los rumores más picosos de las celebridades, el tablero de la Liguilla Nacional de Fútbol, los memes más populares de Tumblr, entonces creo que Radio Oso no es para ti. No, neta, nos escuchan como 14 personas, pero en su defensa son pura audiencia distinguida, poderosa, chingona. Audiencia que pone el contenido muy por encima de la popularidad. Audiencia que sabe lo que quiere y quiere lo que sabe. Radio escuchas con una curiosidad insaciable.
oyentes que leen lo que se esconde entre las palabras. Dicho de otro modo, este programa lo escucha puro nahual fino. Sintoniza en vivo todos los miércoles a las 9 p.m. solo por mixler.com/Radio Oso o encuéntranos como Radio Oso en iVoox y Spotify. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Furros Anónimos. Espero que hayan disfrutado de esta selección musical que andamos poniendo, ya que pues para ponernos en ambiente de los 80 también nos dedicamos a buscar canciones adecuadas para esto. Pero bueno, aparte de esto, quiero hacerles la invitación a escuchar el programa de nuestros compañeros de Furry Podcast México, los cuales son los de Radio Oso. Ellos transmiten los días miércoles a las 9 de la noche en su canal de Mixlr. Así lo pueden encontrar solo entrando a la página de Mixlr y buscando Radio Oso, y en punto de las 9 de los miércoles podrán empezar a escucharlos. Y bueno, les recordamos que el tema de la semana es Furries en los 80, el inicio del furry como tal. Así que bueno, creo que va siendo momento de abarcar esto. ¿Y qué nos puedes dar de inicio, David? Bueno, como algunos de ustedes ya habrán escuchado, lo mencionamos en algún momento en nuestros episodios de Furries antes de los Furries, e incluso hubo un dato anónimo pues dedicado a esto. El Furry Fandom nació en los 80s, prácticamente, si nuestros datos no nos fallan gracias a la recabación que hicimos ahí súper exhaustiva en internet, fue en el año 83. ¿Y cómo es que surge el Furry Fandom? Ok, vamos a mencionarlo así. Como algunos de ustedes sabrán, ya se llevaban en ese entonces a cabo algunas convenciones más orientadas hacia el público geek y bueno, hacia lo oriental e incluso hacia los cómics. Fue entonces cuando en una convención, debido al cómic Albedo de Steve Galaxy, se creó pues una pequeña discusión acerca de cómo definir a unos personajes que prácticamente eran animales, pero contaban con las características de la inteligencia humana, y fue cuando empezó a surgir el término furry. Pero pues antes teníamos también el término funny animals. Así es, desde hace tiempo ya existe el término funny animals, que eran precisamente los animales que tenían alguna conducta cómica y que se veían ya en varias de las situaciones que habíamos visto en ese entonces. Sí, aparte de cómica, pues con características ya pues antropomórficas, o sea que ya tenían pues cuestiones humanas ya en su comportamiento, ya sea en sus acciones o en su carácter. Exacto, y de hecho, a pesar de que el término surgió en los 80s, hay gente que piensa que ya había surgido desde los 60s. Esto recordemos que alrededor de esos años ya habían surgido tanto películas como series que presentaban personajes animales con este tipo de características. Recordemos, por ejemplo, que ya para ese entonces habían caricaturas de los estudios de Warner Brothers o Hanna-Barbera, y sobre todo se orienta esto más a una película que algunos de ustedes también lo mencionamos, que es Kimba, el león blanco. Y acá en Estados Unidos, una muy amada por los furries, Robin Hood. Exactamente, ya desde antes de que se acuñara el término, de que se empezara a pensar eso, ya la gente y ya los mismos estudios tenían ese tipo de personajes que pues tal vez sin llegarlo a pensar se convertirían en la parte fundamental del furry fandom. Y bueno, vamos a hablar a continuación acerca de, ya hablamos cómo surgió este tema, y vamos a hablar también aquí de cómo se difundía la información. En aquel entonces el internet aún era muy arcaico, sin embargo ya habían algunos sitios que podían favorecer para que todas las personas que sintieran gusto por estos personajes pudieran estar en contacto. Y de hecho pues ahí fue el inicio de nuestro fandom, pues en estas pequeñas comunidades de blogs que pues ellos mismos creaban, muy básicas, pero en ese momento para muchos era el único contacto que podían tener con otros furries de ese entonces para mantener contacto, o incluso empezar a hacer unas pequeñas organizaciones para juntarse en convenciones de ciencia ficción u otros tipos de organizaciones geeks. Exactamente, entonces vamos a hablar a continuación acerca sobre los sitios y blogs que existían en aquel entonces, mediante el cual pues los furries pueden entablar contacto, y para eso nuestro doctor Macro nos hablará un poco acerca de cómo era en aquel entonces la difusión de la información para poder quedar en estos eventos que más tarde se convertirían en las meets, más o menos como las conocemos hoy, y esto pues claramente crecería tanto al grado de llegar a ver una convención. Macro, por favor. Claro que sí, David. Efectivamente, la década de los 80s históricamente fue marcada por una década pues bastante
marcada por la situación de el fin de la Guerra Fría, en este caso del hemisferio norte. Por tal motivo es de que al menos los habitantes de los países industrializados tenían que buscar la manera de cómo fugarse de estos eventos tan negativos que sucedían a nivel internacional. Por tal motivo se introducían hacia diversos hobbies. En este caso, bueno, empezaban a consolidarse eventos muy importantes a nivel internacional como las convenciones. Por tal motivo es de que la juventud de la época, a través de los medios tecnológicos que habían en ese momento, que iban consolidándose como medios muy importantes de comunicación independiente, tenían al menos el conocimiento de cada una de estas convenciones. Por tal motivo es de que se dio a conocer en el año de 1977 una convención en específico en donde empezaron a crearse ciertos fandoms. En este caso, el fandom furry tiene pues uno de sus orígenes más primarios en el Cartoon Fantasy Organization. Esta, también conocida como CFO, se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, y esta, bueno, tenía como objetivo que muchos de los interesados en las caricaturas, en el anime japonés y, por supuesto, algunas películas con temáticas bastante características, en donde incluían a los animales con características antropomórficas, podían encontrar en estas convenciones pues más información acerca de estas películas y, por supuesto, fanmates y artículos originales hechos para la comunidad. Como tal, este evento se fundó gracias a Mark Merlino y Fred Patten, que son los originales fundadores de este evento. La mascota de este club, digamos que iba ya consolidándose como una pieza importante para este fandom, fue la mascota Fanta, que esta específicamente se observa como si fuera pues un marsupial, y este tuvo posteriormente otra edición en 1980. Esto específicamente en la ciudad de Nueva York, fundado por Joseph Ragus y Jerry Beck, y la mascota tuvo por nombre Anima, que fue creada por el ilustrador Ken Sample. Anima fue, bueno, en este caso, una mascota bastante similar a la previa, nada más que en este caso tenía rasgos de tipo marciano, que tenía alas y antenas. Esta, digamos, es la característica diferencial con el personaje previo. Este es al menos el referente que tenemos de conocimiento hasta este momento de las características por las cuales el fandom empezaba a ser cada vez algo más especial. Pero de hecho tenemos información adicional, porque hasta ahí no termina todo. Posteriormente empezó a crearse una convención en específico, también en los Estados Unidos, específicamente en California, en donde se creó por primera vez una convención furry. Pero en este caso Soren tiene más información con respecto a este evento, ¿no, Soren? Así es, Macro. Y bueno, después de haber visto cómo se gestó el inicio del fandom en estas convenciones de ciencia ficción y en los foros de internet de ese entonces, hablando en cuestión de convenciones, el siguiente referente de esta década, pues es nada más y nada menos que la primer convención furry, específicamente furry, de la historia, que es la Conference Zero. Alguna vez creo que ya habrán visto el dato anónimo que nuestro buen amigo David se encargó de publicar. Y bueno, ¿qué fue la Conference Zero? Pues datos interesantes de esta es que se llevó en 1989, ya a finales de esta década de los 80, en enero, específicamente los días 21 y 22, en el Hotel Holiday Inn Bristol Plaza en Costa Mesa, California. Debemos decir que pues California es un
sitio que pues ha visto nacer y crecer el fandom furry desde ese entonces, desde los 80, incluso un poquito antes, como con los datos que comentaba anteriormente Macro. Este evento pues se suponía que habían firmado cerca de 90 furries en asistir, pero al final de cuentas solo 65 se presentaron, aunque en estimaciones anteriores habían hecho pues el cálculo de más de 100. En este evento ya vemos inicio de un Dealer's Dance, que en este evento pues lo llamaron un Dealer's Room, que en el cual pues obviamente era para vender algunas ilustraciones y demás cosas furry a los asistentes. Incluso pues ya había 2 cuartos programados para eventos o paneles para esta convención, en el cual pues tenemos el nombre de algunos eventos que tuvieron, que se llamaban A Furry Starter Kit, Furry Costuming y Story Workshop. Algunas cuestiones pues básicas para en ese entonces, que todavía eran inicios de lo que ya en la actualidad conocemos como la comunidad furry internacional, que pues creo que ya todos tenemos en la mente qué se lleva a cabo en estas convenciones. Y pues en este primer convención pues ya se veía en los inicios de todo esto que actualmente podemos disfrutar en una convención furry a la que podamos llegar a asistir. Otro dato que podemos decir es de que la conference pues tuvo bastantes ediciones. Desde el 89 hasta el 2013 se estuvo realizando esta convención. Ya pues en ese entonces ya tuvo que competir con otras convenciones que después llegaron, pero que empezaron a jalar más gente. Y pues como lo digo, la última edición de la conference fue en 2003. 14 ediciones que nos entregaron desde el 89 hasta el 2003. Un dato muy interesante en la historia del fandom furry, que tal vez en algún momento abarcaremos más profundamente. Pero bueno, ¿qué más nos toca decir, amigos? Durante la década de los 80s fue una década de cambios, al igual que cualquier otra. Sin embargo, cada década marca, ya sea por un estilo de música, un estilo de moda, algún movimiento pues prácticamente importante. Muchísimas cosas pasaban en los 80s y yo creo que quienes vivieron en esta década fabulosa pues pueden recordarlo. Si a lo mejor ustedes no saben pues cómo era el contexto en ese entonces, nos gustaría que el Dr. Macro nos contara un poco acerca de cómo eran los 80s. Ok, sí, de hecho, para hablar acerca del contexto de los 80s, cabe recordar que esta época estuvo bastante marcada sobre los cambios en cuanto a los gustos musicales. Como tal, ya había consolidación de los géneros de electrónica y, por supuesto, de rock pesado. Por esa razón es de que había mucha influencia de estos géneros musicales. A pesar de esto, también empezaba a ir en aumento la moda del hip hop. Y en cuanto al cine, empezaba a madurar algunos géneros de acción, de terror, y en el aspecto de la animación empezaba a madurar lo que son los efectos especiales. En el aspecto de las películas de carácter infantil y juvenil, ya empezábamos a notar la apariencia de ciertos personajes creados a computadora. Esto obviamente con la tecnología que iba desarrollándose en la época, porque cabe recordar que en la década de los 80s apenas empezaba a comercializarse los equipos de cómputo a nivel hogar. Por tal motivo es de que quienes estaban involucrándose en el área de informática y telecomunicaciones era cada vez más aceptado pues este tipo de corrientes artísticas. Por eso es de que muchos de los furries que empezaban a crear sus personajes lo hacían a través de ciertos medios, primero empezando a través del método tradicional y posteriormente empezar a experimentar a través de las tecnologías de esta década.
Había sucesos históricos a nivel internacional que obviamente influenciaban la creación de fanfics que realizaban los furries, lo ambientaban a aspectos tanto históricos como sucesos importantes que ocurrían en ese momento en sus regiones de origen o alguna zona en específico que era pues bastante difundido en los medios de comunicación de ese entonces. Por lo que también empezaban a crear sus propios medios de difusión furry. Por tal motivo, uno de los principales que encontramos aquí a nivel internacional fue el Tiger's Den BBS, que fue inaugurado en 1982 por Andre Johnson. Inicialmente fue usado como un boletín de carácter informativo con temática de ciencia ficción, pero con el paso del tiempo, fue modificado de nombre y se llamó The Praising Skylighter en 1983. Tenía ciertos cómics, ciertas referencias de características furries, y el primero que empezó este tipo de arte fue Ken Samples, que fue el storyboard de Puma's Room, y fue completamente furry al finalizar el año. Esto quiere decir que los primeros storyboards y los cómics habían ciertas características y personajes humanos al principio con algunos referentes o mascotas furry, pero al finalizar 1983 todos los personajes que interactuaban en estas tiras eran completamente furries, ¿no, Soren? Así es, pues como igualmente comentamos hace rato, pues el fandom furry empezó en las convenciones de ciencia ficción, al igual que sus medios de prensa, como es el caso de que pues empezó como tal, como un bulletin board de ciencia ficción y terminó pues en cuestiones furry related. Aparte de estos bulletin boards, podemos hablar de que hay algunas asociaciones de prensa amateur que también hacían sus reportajes internos entre su comunidad acerca de pues cuestiones de la comunidad interna o incluso de fanfictions que sacaban estos mismos fans o críticas sobre personajes furries que veían en alguna que otra serie, película o animación. Esto pues es muy importante, como pues siempre la comunidad furry en estos inicios lo que le gustaba pues era hablar en comunidad con el resto de los que también tenían ese mismo gusto sobre ya viste este nuevo furro que salió en tal lugar, oye, ya viste esta cuestión, parece muy acorde a nuestro fandom, ¿no te parece eso? Algo así. Y pues podemos ver que sigue este camino ahora en la actualidad. Pues podemos ver, tal es el caso de nosotros, Furros Anónimos, que pues ahora con lo que es la tecnología del podcast, que después es radio por internet, podemos hablar de estas cuestiones furry y compartirlas en la comunidad que tenemos alrededor, nuestra pequeña raza furra que se ha ido acercando a nosotros. Y pues como les digo, en los 80 podemos ver el inicio de todo esto, ¿verdad, David? Así es. Y bueno, creo que incluso muchos de los furries actualmente nos debemos realmente este fandom debido a algo parecido a como empezó en realidad el fandom. Recordemos que en algún momento nosotros a lo mejor ya teníamos algún personaje furry que nos gustaba desde niños, pero en ese momento tú como tal no entendías que pertenecía a este fandom, que tenía esas características antropomórficas. Realmente yo creo que cuando eras pequeño y veías que un perro, que un gato, que un oso, que un lobo, que una hiena, que un pegaso, que algo que hablaba y era un animal, pues era como mágico, ¿no? Y eran personajes que realmente nos empezaron inconscientemente a acercar a este fandom. Y lo mismo surgía en ese entonces, por lo mismo que les decimos, gracias a todos los referentes furries que teníamos en ese entonces. Y de hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar sobre los referentes furries que teníamos en diferentes shows, en diferentes películas, e incluso en los videojuegos empezaban a surgir lo que en algún momento ahorita ya son pues personajes
personajes que han marcado a alguien personalmente en el fandom, ¿no es así? Y de hecho, aquí viene otro dato anónimo, otro dato curioso. ¿Saben ustedes que literalmente lo que por primera vez se consideró un fursuit fue llevado a cabo gracias a que alguien perdió una apuesta? Sí, de hecho, esto es muy importante de mencionarlo porque pues la mayoría de los furries no sabíamos este dato. Vamos a considerarlo como un dato anónimo. El animador de Disney, Sean Keller, hizo pues el primer fursuit en la historia del fandom furry después de perder una apuesta con Robert Abel, que es un animador de diseño artístico a nivel de computadoras. Por esa razón es de que se considera que en 1982 fue creado el primer fursuit en la historia. Algo pues bastante interesante porque oficialmente el fandom furry empezó a crearse alrededor del año 1987, mucho después de que oficialmente se considerara pues una referente furry. Sí, pero pues ya habíamos comentado anteriormente de que las comunidades furry estaban naciendo desde los 80, incluso antes, en internet, en esos blogs de ese entonces. Pero bueno, hay que hablar un poquito más sobre este personaje, Sean Keller, que en el futuro se va a convertir en alguien por lo menos bastante relevante en el fandom, ya que incluso en Further Confusion en el año 2000 fue invitado de honor. Y pues, ¿qué más puedo decirles acerca de él? Pues como comentamos, él fue animador de Disney y participó en varias películas de esta compañía, como la de La Sirenita, Mulan, Tarzán, Atlantis, entre otro bastante cantidad de películas que pues bastante desconocidas, ¿no es así, David? Así es, yo creo que incluso muchas de esas fueron de las mejores películas que Disney ha realizado en su larga historia de cinematografía. Así es, pero bueno, ya después de hablar de este dato interesante, va siendo tiempo de dar un pequeño pausa a esto y pues comentarles algo al respecto de otro tema. Creo que ya en las últimas semanas muchos se han enterado del tema, que han dado haciendo un poco de eco en nuestra comunidad mexicana furry, de la cuestión de los Golden Tail Awards. Es una iniciativa de premios para premiar, valga la redundancia, a pues artistas y demás integrantes de la comunidad furry aquí en México que destaquen en ciertas categorías, las cuales han empezado a revelar la semana pasada. Ahora les puedo comentar de las 4 que se revelaron esa semana y pues todavía falta esperar las próximas que se vayan a revelar, teniendo en cuenta pues que ya de inicio comentaron que iban a ser 17 categorías las que íbamos a tener. En primer lugar, el miércoles pasado se reveló que iban a ser categorías, lo que sería el video furry del año y canción del año. Y el viernes de la semana pasada también comentaron al respecto de las otras 2 categorías, en el cual pues hablan de mejor relato furry del año y mejor relato furry NSFW del año. O sea, esta última categoría es orientada principalmente a lo que es participantes mayores de 18 años, ya que pues se trata de contenido maduro. Pues, ¿qué les puedo decir de estos premios? Que pues es una propuesta interesante y pues esperemos ver qué trae más de sorpresas para las próximas semanas, ya que cada vez andan revelando más y más información. Pero bueno, ya volviendo al tema, nos toca hablar con Macro, así que te paso el micrófono. Sí, de hecho, les deseamos mucha suerte para quienes sean nominados a las categorías que próximamente ya van a irse anunciando a través de sus redes sociales. Por tal motivo, están invitados a seguirlos a través de su canal de Telegram, de Facebook, de Twitter y bueno, de hecho, continuando con el tema del día de hoy,
pues si tienen hasta este momento alguna duda sobre los referentes y por supuesto los inicios del fandom furry a través de las secciones artísticas y de las convenciones, lo pueden ir mencionando en la caja de los comentarios. Así que en este momento vamos a ir a un breve corte musical y regresamos en un momento más. Recuerden que esto es Furros Anónimos, en donde estamos llenos de pelo, menos en la lengua.
¿Cansado de jugar Minecraft? ¿Harto de cepillar tu cola? ¿Discriminado por no tener Fursuit? ¿Tu compu tronó y la referencia que llevabas haciendo por más de 5 días murió? No te preocupes, tenemos la solución a tus problemas, amiguito peludo. Ya está aquí el programa que te hará más popular que un Popufur. Comfort Talk, el podcast más peludo del fandom. Entérate de las novedades del fandom y del mundo mientras escuchas las irrelevantes y divertidas experiencias de un Wolf, un león, un lobo, un zorrogón y de una liebre tigre dientes de sable panda payaso azul. Acompáñanos los jueves de 8 a 10 p.m. en Comfort Talk. Este podcast es ajeno a cualquier partido furrítico. Queda prohibido su uso para fines diferentes a los establecidos en el Furdrama. Demandas de la Furfec o el trámite. Se aplican inyecciones. Comfort Talk no se hace responsable por fallas en la epidermis. Si furrea, no maneje. ¿Harto de escuchar las cumbias de siempre de un microbusero? ¿De venir escuchando los chismes ajenos en el metro? ¿O de llegar a tu casa y escuchar el drama de tus papás? Entonces ponte audífonos y saca Lugu junto con nosotros en Furros Anónimos, donde Soren la Hiena, Macro el Pegaso y David el Oboso te tienen los temas furrescos que sí te interesan oír. Sintonízanos todos los martes por la noche a las 8:30 en nuestro canal de YouTube. Además que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelos, menos en la lengua. Estamos de vuelta en otro bloque de Furros Anónimos. Esperamos que les haya gustado este corte musical. Y es música que hemos escogido precisamente debido al tema de hoy para andar en sintonía. Y los invitamos también a escuchar pues a nuestros colegas también de Furry Podcast México de Comfort Talk, los cuales pueden sintonizar a partir de las 8 de la noche los días jueves por su canal de YouTube. Y bueno, siguiendo con este tema, los 80s nos trajeron bastantes cosas, y aunque desde antes ya habían algunas de estas, pues claramente año con año se van transformando. Y hay algo que yo creo que a todos nos ha gustado en algún momento de nuestra vida, ya sea por alguna película, por alguna serie, por algún videojuego, por cualquier cosa que ustedes pudiesen llegar a pensar gracias a los medios audiovisuales, y es la animación. La animación estaba alcanzando un auge muy padre en los 80s. De hecho, nos dieron grandes entregas, pues bastantes estudios, y no solo eran series, sino también eran películas y, como lo mencionamos anteriormente, videojuegos que en ese momento pues ya eran exitosos y que hasta el momento se han convertido en un legado para los gamers, pues empezaban a salir aquí. Y claramente en todo esto habían pues furros que empezaron a surgir a la par que el fandom. Es por eso que hablaremos. Y también creo que faltaba los efectos especiales en las películas y pues lo que es el maquillaje y la caracterización. Exactamente, surgieron muchísimas cosas. De hecho, no lo quería decir, tal vez no sea furry related, pero bueno, incluso recordemos que en el 89 Disney volvió a alcanzar su auge taquillero, rompiendo su propio récord con la cinta cinematográfica de La Sirenita, la cual salió en el 89, y bueno, nos empezaban a mostrar un trabajo arduo de animación. Tan solo seamos conscientes de que estar todo en cada frame en movimiento, debido a que estaba llevándose a cabo la película debajo del agua, era un trabajo enorme, y fue la primera película no solo que volvía a ser un musical para Disney y que le traería éxito, sino que empezaban a usar tecnologías completamente nuevas, las cuales estarían siendo un legado incluso para Pixar. Entonces, pues la animación aquí empezaba a crecer, y como muchos de ustedes, al igual que nosotros, empezaba con las series de televisión o empezaba con los shows animados que en algún momento, sin darnos cuenta, pues se convertirán en una parte esencial de nuestra vida y que jamás hemos podido dejar atrás, hablaremos ahora precisamente de las series que nos marcaron de los 80s y que tenían a los primeros furros pues en ellas. Para eso voy a pasar el micrófono a otro furro anónimo, el cual nos contará pues un poquito de esto. ¿Qué teníamos en ese entonces? ¿Qué disfrutaban en los 80s los furros sin saber que eran furros? Exactamente, de hecho, una de las películas que fue uno de los trascendentes del fandom en la década de los 80s fue aproximadamente eso del año 1982, y esto fue con uno de nuestros ejemplos que vamos a exponer, y es The Plague Dogs, los perros de la plaga. Esta es una historia que se centra en dos perros llamados Ruff y Snitter que escapan de un laboratorio de investigación, esto en Gran Bretaña. La película pone, de relieve la crueldad de las investigaciones como forma de maltrato animal,
Por tal motivo es de que tiene un aspecto, pues de alguna manera oscuro, trillante para la comunidad. Y bueno, quienes tienen Fursona Cánido seguramente fueron uno de los prominentes de manera primaria para el fandom furry. Sí, la verdad es que si ustedes no conocían esta película de The Plague Dogs o Los Perros de la Plaga, les recomiendo mucho, la verdad es que la busquen. Es una película con temática muy madura. La verdad es que sí, era algo curioso que en ese entonces en que pues los dibujos, así las películas de dibujos animados o animadas en general, eran vistas para público infantil. No se sentía que pudieran tener una trama más ubicada en el plano adulto, pero la verdad es que esta película, junto con otras varias que pues tal vez no son de la década de los 80, tuvieron este paso adelante de que pues con la animación podían lograr más cosas que solo entretener a los niños, y esta película la deben de buscar. De hecho, se habla de una precuela o, digamos, una de las historias primarias que se relacionan con The Plague Dogs es Watership Down. Esta fue de 1978. Como traducción, a nivel Latinoamérica tiene por nombre Orejas Largas, y esta está relacionada con personajes conejo. De hecho, también es una de las joyas del fandom, que por cierto es inolvidable. Para no dar tanto spoiler, de preferencia mejor véanla y posteriormente a The Plague Dogs. Sí, igual pues les puedo comentar de esta de Watership Down. Hay una versión más moderna que se salió en la plataforma de Netflix, si no mal recuerdo, el año pasado, ¿no, chicos? Bueno, de hecho, qué bueno que lo comentas, para que quienes estén interesados de conocer esta película, digamos la versión original y posteriormente la nueva versión, pues no se pierdan ninguna de las dos. Entonces, bueno, queda como referente para las nuevas generaciones furry. Así es, la verdad es que primero que nada vean la versión original y después esta adaptación de Netflix, porque pues siendo sinceros, la original rifa más. Definitivamente. Ahora, bueno, de hecho viene la siguiente película como referente del fandom, y es una mezcla bastante bizarra de personajes de diferentes series, de diferentes firmas, y cuando les diga el nombre de esta película, inmediatamente se transportarán a su infancia, o seguramente en algún momento habrán escuchado que existió esta película. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De hecho, aquí David, no sé si conozcas esta película. De hecho, me está mencionando que no, pero bueno, quienes somos de esta época que se creó esta película, pues también es bastante recomendable porque salen múltiples personajes, ¿no? Como tal, es algo que yo creo, voy a ser muy sincero, yo creo que voy a sonar muy contradictorio. Como diseñador, nos hacen aprendernos algún tipo de películas que han marcado por algún tipo de éxito, por algún tipo de estrategia que usaron. Roger Rabbit sí la llegué a estudiar, jamás la vi en mi vida. Yo creo que estoy fallando ahorita como diseñador, como niño de la generación de antes de los 2000, no sé. Es un proyecto de crossover, a mi parecer, muy, pues muy tentador, se podría decir, tipo Super Smash Bros. Pero no, jamás la vi, no he tenido pues nunca la he visto, la verdad. F por David. Bueno, la verdad es que sí, como dicen, es un crossover muy interesante en el cual en una película, pues, en la que vemos principalmente entornos reales con personas reales, ponen ahí a los personajes animados a su lado. Por ejemplo, este conejo protagonista de la serie. Y aparte de él, vemos muchos otros personajes animados de otras caricaturas de diferentes marcas, en las cuales, pues, les puedo decir que después de eso, a los creadores de esta
película les llovieron las demandas por el uso de la licencia de estos personajes sin el debido permiso. Pero pues fuera de eso, creo que a nadie le quitaba lo bailado después de ver esta película, y todos los que la pudieron llegar a ver, excepto David, la disfrutaron. ¿No es así? Sí, de hecho, para que quienes no sepan cuál fue el origen de esta película y el argumento principal, digamos como sinopsis, esta película se lanzó en el año de 1988, obviamente es un género de comedia, de fantasía, dirigida a un público infantil y adolescente, y empieza con un cortometraje de Herman y Roger Rabbit, que introduce, el título de la película. De hecho, esta tuvo pues un presupuesto considerable, al menos en su época, $70 millones para crear esta película, pues no es en ese entonces algo barato, ¿no, Soren? De hecho, pues los 70 millones fue su recaudación en taquillas. Para ese entonces, pues podemos decir que 70 millones en la actualidad es muy poco, pero tal vez en ese tiempo era mucho, considerando que la verdad es que la cuestión fue que para hacer esta película fue un capital de $13 millones. Pero bueno, ya pasando el tema, nos toca hablar de otra película en esta lista que tenemos para, no sé, tal vez un fin de semana de películas furry que puedan organizar. Así que tomen nota porque nos toca hablar de Todos los perros van al cielo. Esta película fue realizada en esta década del 1980, específicamente en lo que fue el 89. Es una película animada que creo que todos podemos recordar, ya que, pues aunque fue estrenada en esa década, muchos la hemos visto repetidas ocasiones en la televisión, y creo que es un legado que pues vamos a seguir viendo por mucho tiempo. Pero bueno, si es que acaso tenemos algún furro que no ha visto esta película, ¿de qué trata? Pues nos habla de pues una película en la que pues nos comenta de que pues, los perros al morir tienen ganado el cielo, pero no está nuestro protagonista, que es Charlie, el cual es un pastor alemán que es un granuja y estafador. Fue asesinado por su antiguo socio, el malvado Carface, para hacerse con el control del negocio de apuestas ilegales más importante de Nueva Orleans, para los perros, obviamente. Con la inestimable ayuda de su fiel amigo Itch y de María, una niña huérfana que puede hablar con los animales, Charlie tendrá una oportunidad para demostrar que merece su entrada al cielo, y es ahí donde se desarrolla toda la trama de esta película. Así que pues no les diré más porque no les quiero spoilar esta hermosa película que si ustedes no han visto tienen que ver. Y bueno, después de hablar de esta película que se desarrolla en la ciudad de San Francisco, es momento de dirigirnos a un mundo de fantasía, el cual nos trae esta película que muchos furros antiguos, bueno, no tan antiguos, pero pues sí con sus ayeres cargando en su espalda, recordarán que es The Never Ending Story, o La Historia Sin Fin, en la que pues un personaje sobre todos los demás pues sale a la luz más que nada. Y creo que pues qué mejor de hablar de esta película que Macro, que es un poquito más de esos años, ¿no es así? Bueno, de hecho, Soren, hay que mencionar que el nombre original de esta película pues es de un título alemán, es Die Unendliche Göttliche. Esta fue estrenada en 1984, dirigida por Wolfgang Petersen, y esta fue pues basada en una novela histórica de Michael Ende, y bueno, de hecho tiene un argumento pues bastante interesante porque se trata de un niño llamado Bastian Balthasar Buchs, de 10 años, que bueno, es víctima de acoso escolar y sufre frecuentemente de abusos de sus compañeros de clase. Al momento, digamos, de huir de ellos, se encuentra una tienda de libros y ahí
observa que el libro que encuentra llamado La historia interminable no se resiste a la tentación de leerlo, y ahí es en donde empieza la historia y empiezan a ver nuevos personajes. De hecho, es bastante curiosa la historia. Hay que darle oportunidad a esta. Hay pues una serie de personajes antropomorfos, así que bueno, pueden revisarlos si ustedes cuentan con el tiempo necesario de poder ver esta película. Bueno, es bastante recomendable. Y además de esta tenemos otro ejemplo para el fandom furry de la década de los 80s, y en este caso estamos hablando de los Paw Paw Bears. De hecho, esta fue bastante interesante porque pues es una serie animada de Hanna-Barbera de la década de 1985 a 1986, pero la característica principal es de que los personajes son osos. Y bueno, aquí tenemos un oso que nos puede dar más detalles acerca de esta caricatura, ¿verdad, David? Claro que sí. Y bueno, los Paw Paw Bears, que también fueron conocidos como solo Paw Paws, eran una serie de animación para niños americana. Y bueno, esa serie de televisión fue transmitida al aire por primera vez en el 85 y debutó como parte del bloque de fin de semana matutino de The Fantastic World of Hanna-Barbera. Y bueno, esta serie creo que es muy graciosa. De hecho, su salida original fue el 31 de octubre del 85 y dejó de sintonizarse en el 86. Tuvo 21 capítulos y fue transmitida tiempo después también, tanto en Boomerang como en Cartoon Network. Esta serie también se caracterizaba mucho por el tierno diseño que tenían sus personajes. Prácticamente son unos ositos que están vestidos de indio. Eran bastante graciosos, a mi parecer. Digo, no me tocaron, pero bueno, vamos a seguir hablando de estos. En México la serie fue nombrada Paw Paw los Osos y bueno, prácticamente el número de temporadas pues fue solo una temporada y media. La sinopsis de esta serie pues cuenta las aventuras de un grupo de pequeños osos indígenas llamados los Paw Paws, que viven en un bosque alejado de la civilización y en donde han establecido una sociedad controlada por la magia, el vudú y los rituales indígenas. Su aldea es amenazada constantemente por el malvado hechicero maloso alias Zarpa Negra, quien busca el poder absoluto. Por suerte, los Paw Paws siempre están listos para defender a su pueblo. Los protagonistas principales son Valeroso, Oso Valiente y la princesa, acompañados por sus corceles mágicos, Nube Veloz y Rayo Dorado. Vaya, parece que estás hablando de los osos cariñositos. Literalmente son osos cariñositos mágicos. Bueno, ya los osos cariñositos son mágicos. Osos cariñositos versión india. Así es, o nativos americanos. Exacto. Muy bien. Y bueno, también tenemos a otra serie también de osos que voy a nombrar a continuación, que son los osos Bernstein. Dicho programa es una serie animada de origen australiano-estadounidense que también fue producida por Hanna-Barbera y Southern Star Productions, basada en los libros del mismo título creados por los hermanos Stan y Jan Bernstein, escrita por Ken Kuperus y Nicole DeMercy, realizada en el año 1985 y además tuvo una nueva versión en el año 2003. Ambas fueron dobladas al español en México. Bueno, la historia nos cuenta prácticamente de una familia de osos antropomórficos que son de raza parda y que por lo general aprenden una moral o algo respecto a la seguridad, relacionado con la lección en el curso de cada historia. El debut del libro fue en el 62 y se ha doblado en 23 idiomas. Y bueno, esta franquicia también ha expandido más allá de los libros, ha abarcado series de televisión y una amplia variedad de otros productos y licencia. Gozó de popularidad y décadas de recibir numerosos premios, y la serie ha sido criticada por su tono percibido y sacarina fórmula de narración. Pues prácticamente la historia nos cuenta a manera de que cada capítulo la familia o un miembro de la familia aprenden una lección moral, y eso pues también era para inculcar algunos valores a los niños. No me parece que Hanna-Barbera llegó a hacer esto en repetidas ocasiones, de poder inculcar ciertas lecciones al público que veía sus series. Entonces, una vez que ya hablamos de osos, vamos ahora con Soren para que nos cuente sobre el siguiente referente furro de los 80s.
Así es, y vaya referente que tenemos aquí, ya que pues andamos hablando de otra de las películas que Disney nos trajo. Vaya, Disney haciendo furros desde tiempos inmemorables. Es un hecho que prácticamente todos hemos escuchado de ella y todavía más seguro que la vieron y la disfrutaron. Y andamos hablando del Zorro y el Sabueso, película que obviamente es traída por Disney para no perder la costumbre. Esta película pues relata la historia de dos amigos improbables, un zorro rojo llamado Todd y un perro de cacería llamado Toby, que luchan por preservar su amistad a pesar de que sus instintos emergen y las presiones sociales quieren llevarlos a ser adversarios. Esta es una historia en la cual pues podemos ver cómo la amistad intenta Es aquí donde pues esta historia nos muestra cómo la amistad quiere sobresalir pese a los instintos y esta presión que ejerce en este caso el dueño del sabueso de que case al zorro. Y pues, ¿qué les puedo contar más de esta historia? Yo creo que ya todos la conocen y si no la han visto, véanla. Es obligatorio, si son furros, ver esta película. Ahí se los encargo. Pero bueno, hay que pasar con la siguiente película, en cual tenemos en esta lista. Es el inicio de una saga de películas que les puedo decir que hasta el momento, de las que tengo conocidos, son 15 películas y una serie animada. Y andamos hablando de la saga de la Tierra antes del tiempo, en esta primera película que se llama En busca del Valle Encantado. Creo que todos ya ubicamos esta película y sus personajes: Pie Pequeño, Cera, Doki, Spike, y Petri. Creo que es el elenco principal de esta película, ¿no es así, Macro? Sí, de hecho, bueno, al menos es una de las series que mayor duración han tenido en cuanto a películas, producciones y por supuesto para quienes son fans de los dinosaurios, pues es una pieza histórica referente para poder diseñar a sus personajes. Así es, y oh sorpresa, no es de Disney. No, de hecho llega a haber cierta confusión, ha pasado, pero para que ustedes conozcan más acerca de esta saga, recordemos que esta franquicia comenzó por el año 1988, gracias a la película de este nombre dirigido por Don Bluth y producida por Steven Spielberg y George Lucas. Así que pues ya saben, aparte de hacer las películas de Star Wars, estuvo muy metido en esta saga de películas. Por esa razón es de que pues seguramente tuvo bastante éxito. Exacto, digo, no cualquier saga de películas llega a 15 películas, ni Star Wars ha llegado a ese número, hasta lo que tengo entendido. Bueno, hasta este momento no lo sabemos, quizás todavía falten más películas que se tengan que producir, pero bueno, al menos Bueno, de hecho ya descubrimos que el fandom de quienes gusten de estas películas y que de muchas películas que tienen en este momento disponibles, está pues todavía interesado de conocer pues más detalles acerca de los personajes y estos lo podrán descubrir pues a través de los fanarts y los fanfics que quienes siguen estas sagas van a poder conocer a otros quienes tienen fursonas de estas características y de esa forma pues invitamos a quienes nos estén escuchando en este momento, quien tenga fursona dinosaurio, si esta es una de sus películas referentes. Sí, de hecho pues un punto importante que tú acabas de decir, de que pues cuando alguna franquicia importante llega a su fin, siempre nos quedamos con el material adicional que el propio fandom puede crear y a veces pues nos regalan cosas muy interesantes de ver, así que pues creo que pues por ahí pueden encontrar una que otra historia bastante relevante sobre el asunto. Pero bueno, tenemos más películas en esta lista, espero que lleven
¿cómo se llaman? Los apuntes de qué películas hemos dicho, porque la verdad es que da para hacer un maratón de películas. Y bueno, ahora toca hablar de un cuento americano que en inglés, en su título original, se llama An American Tail. Y creo que muchos ya están sabiendo de qué película estoy hablando. Y es sobre un ratoncito que se llama Feeble Moskowitz y su familia. Ellos son emigrantes rusos que llegan a Estados Unidos en un barco después de que su hogar es destruido por gatos. Durante el viaje, una feroz y tormenta en el mar lanza a este Feeble del barco y él pierde el contacto con su familia. Afortunadamente, él se las arregla para navegar hasta Nueva York en una botella y la historia empieza y pues no les quiero spoilear más, simplemente búsquenla si no la conocen. Sé que les va a encantar. Y un dato interesante, ¿recuerdan el director de La Tierra antes del tiempo? Pues en esta película nos encontramos a Dumbledore de nuevo dirigiendo esta película. Y otra vez una película que no es de Disney. Pero bueno, ¿cuál otra más tenemos en la lista? Macro, pero creo que te va a gustar hablar de esto. No es que exactamente sea una película, pero sí es una franquicia que aparte entre su repertorio tiene películas, ¿no es así, Macro? Definitivamente, de hecho, la siguiente franquicia está relacionada con la marca de Hasbro, porque es quien creó esta serie. Y bueno, de hecho, el estereotipo de esta serie que voy a hablar a continuación habla de que el producto clave, en este caso el público, estaba dirigido principalmente a un grupo infantil de niñas menores de 5 años. Ya más o menos tienen una idea a qué caricatura estamos mencionando. Bueno, estamos mencionando específicamente a My Little Pony, que en este caso también cuenta con un fandom, que es el Fandom Brony, pero aquí, antes de que existiera el Fandom Brony, vamos a hablar acerca de la historia de esta serie. El juguete original tenía por nombre My Pretty Pony. Este fue introducido en el año de 1981 y oficialmente lo que es el nombre de My Little Pony fue lanzado en el año de 1983. Pero en sí, la línea de juguetes y la serie de televisión empezó a hacerse popular entre la década de 1980 hasta 1982, que fue el debut en su serie de televisión. De hecho, como les comentamos, el primer nombre fue My Pretty Pony, en el cual todavía esta marca de juguetes no pertenecía a Hasbro, pero pues al ver el éxito que tenía en ventas, obviamente Hasbro, como cualquier otra compañía que ve que el de al lado le está funcionando la fórmula, pues ¿qué va a hacer como compañía poderosa? Obviamente que comprarla. Y pues fue ahí que pues la rebautizó con el nombre que actualmente conocemos, My Little Pony. Y aparte pues con el lanzamiento de esta línea de juguetes salió también una serie animada, ¿verdad, Macro? Sí, de hecho, como para recordarles a todos, esta tenía como un público infantil, fémino, menor de 5 años, esto en el año de 1982. Tenía pues un diseño bastante simpático, básicamente era una animación clásica en el cual eran pues las aventuras de unas pequeñas ponis de colores, en donde bueno, podemos pues ver ahí características pues bastante digamos clásicas de la época. Así que bueno, esta se bautizó, al menos dentro de lo que somos los fans de My Little Pony, como la primera generación. Exacto. Y pues aparte de estos capítulos, porque pues creo que en los 80 fue el clásico de que lanzas una línea de juguetes y la tienes que acompañar con una serie animada para que llame todavía más la atención. Aparte de lo que fue esta serie animada, salieron películas. Específicamente en la década de los 80 salieron 3 películas, las cuales tienen por nombre Rescate en el Castillo de Medianoche. Esta fue estrenada el 14 de abril de 1984. La segunda película se llama El Escape de Katrina.
Esta fue en el 23 de mayo del 85. Y por último, My Little Pony, la película a secas, así se llama. Y esta salió un año después, el 20 de junio de 1986. De hecho, como tal, vemos que la serie de televisión tuvo por nombre My Little Pony y sus amigos. Esto el 14 de abril de 1984. Y ya posteriormente a nivel Latinoamérica, esta empezó a popularizarse un año después. Y bueno, esto lo estamos mencionando de carácter informativo para quienes creían que la serie de My Little Pony era algo completamente reciente. Pues no, nos damos cuenta de que no es así. Esta empezó a crearse en la década de los 80, ¿no, Soren? Así es, como les comentó Macro, en lo que es el actual fandom Brony, se conoce como tal primera generación a esta que se llevó en los 80, y en total se puede considerar que llevamos 4 generaciones, en la cual pues la tercera generación se puede dividir en generación 3 y generación 3.5, con ligeros detalles de cambio en la estética, pero prácticamente un producto muy similar. Pero bueno, creo que es lo que podemos comentarles acerca de My Little Pony en la década de los 80. Ya pues el abarcar más de este tema creo que da más para un capítulo en especial para después. Pero de momento esto es lo que les tenemos en cuestión de películas animadas para esta década, porque pues sí, hay bastantes más películas que podemos abordar, pero el tiempo no nos alcanza. Aunque nosotros queramos, no podemos meter todo lo demás. Y vienen más temas interesantes a continuación. Y uno de ellos yo creo que pues a algunos les va a interesar bastante. Porque pues los 80 es una década donde el auge del videojuego fue bastante importante. Y como no, tenemos personajes furry en esta saga. Y pues en la cuestión de videojuegos, el primero del que vamos a tratar se trata de nada más y nada menos que Donkey Kong. ¿No es así, Macro? Sí, de hecho Donkey Kong es un videojuego de arcade que fue creado por Nintendo. Estamos hablando del año 1981. Bueno, fue bastante icónico para su década. Y no es tan complejo en cuanto a la historia, pero consiste en que Jumpman, en este caso uno de los primeros nombres que se le adoptó a Mario Bros. Se podría decir que es el Mario Beta. Exactamente. Pues debe de rescatar a una damisela que había sido capturada por un enorme gorila llamado Donkey Kong, ¿no? Y estos dos personajes, bueno, como sabrán, son de los más famosos de esta plataforma. Fue el último esfuerzo de la compañía japonesa para entrar con éxito para el mercado de toda América. Por esa razón es de que se inspiraron en el personaje de Popeye y de King Kong para poder diseñar a este característico personaje. Vaya que antes de haber buscado esta información, nunca me hubiera imaginado que estos dos personajes fueran la inspiración para crear a este Donkey Kong. Pero bueno, pasando a otro personaje que tenemos en esta lista, pues nos toca hablar de un videojuego icónico. Creo que es una obligación haber jugado este juego en alguna de sus versiones anteriores, que estamos hablando de nada más y nada menos que de Mario Bros. Y pues no, en ese tema en relación a lo furry, no estamos hablando exactamente de el fontanero, sino de su antagonista, que es The Bowser. Sí, de hecho, por esa razón es de que es agregado en esta lista de referentes furry, precisamente por los personajes animales que se encuentran dentro de este videojuego. Y nada más como para poner de referente histórico, se desarrolló en el año de 1983. Fue presentado como un minijuego en la serie de Super Mario Advance, y como sabrán, pues hasta la fecha es de los iconos más importantes para Nintendo.
Así es, y bueno, entre los furries, como les comento, es tan popular este Bowser que muchos he escuchado que lo comentan que es su juzgando, ¿verdad, Macro? Bueno, de hecho, incluso pues sabrán que quienes gustan del género vara por esas razones de que adoptan ese personaje como su favorito. Así que bueno, pues cada quien sus gustos. Aparte de Bowser, creo que hay muchos otros personajes que podemos rescatar. Entre ellos, pues comentaría de los Yoshi, que son estos curiosos dinosaurios en los cuales este Mario se sube en su lomo y pues los usa para facilitar su camino durante este videojuego de plataformas. ¿Algo más que quieras agregar? Pues de hecho, como sabrán, estos personajes, animales que se encuentran pues dentro de la saga de Mario, que hasta la fecha todavía se siguen produciendo videojuegos, pues yo sé que hay muchos fans de este videojuego y por supuesto de los personajes antropomorfos. Por eso es de que si ustedes desean agregar alguna observación o alguna experiencia previa de estos videojuegos, o si de pura casualidad hay alguna referencia de su fursona con respecto pues a este videojuego, y de favor mencionarlo pues a través de los comentarios. Así es, y bueno, siguiendo con esta lista de videojuegos, nos toca hablar de un videojuego que pues la verdad es que mi infancia fue bastante icónico y que me encantaba jugar, que se llama Bubble Bobble. ¿Sí es así el nombre como tal? Sí, Bubble Bobble. Este videojuego pues más que nada lo metemos en la cuestión de furry por sus dos personajes que salen a la luz en su portada, que son dos dragoncitos, dos pequeños dragoncitos, uno verde y uno azul. Y pues, si ustedes pensaban que nada más era pasar estos niveles, me dan ganas de buscar ese juego y volverlo a jugar e intentar llegar a ese nivel 100. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora por delante, Macro? Bueno, de hecho, con esto concluimos lo que es la sección de videojuegos. Si hay algún otro videojuego de la década de los 80s que tenga referencias furry o personajes antropomorfos o algún animal de por medio, es necesario que lo comenten en los comentarios. Y de parte nuestra, pues vamos a empezar lo que es la sección de animes. Bueno, ¿quién no ha visto animes en la década de los 80s o que tenga referente en esta década? Bueno, hay varias referencias antropomorfas. Como sabrán, vamos a empezar con uno de los animes pues de mayor popularidad en televisión abierta y por supuesto a nivel internacional, porque hasta la fecha se siguen sumando muchos fans alrededor del mundo por la presencia de estos personajes bastante icónicos, y estamos hablando nada más y nada menos que de Dragon Ball, porque pues quién no ha visto este anime que de hecho como sabrán, además de la serie que aparece en televisión, también cuenta con su manga, con productos originales que pueden ustedes encontrar en internet, en las tiendas. Así que bueno, es una marca pues bastante rentable hasta la fecha, y como sabrán hay pues personajes que tenemos que tocar para este capítulo. Así es, y cabe aclarar que en esta ocasión vamos a hablar de la serie de Dragon Ball original, no Dragon Ball Z, no Dragon Ball GT o Super. Solo nos vamos a enfocar en lo que fue el origen Dragon Ball a secas, en la cual pues creo que todos nos ubicamos a un personaje principal, Goku, que trae su colita de simio en todo lugar al que va, bueno, hasta que se la cortan. Tenemos que hacer la referencia de que pues Goku es un personaje que está basado en el mito del rey simio de origen chino,
creo que ya muchos habrán escuchado esto en nuestro capítulo pasado de Furries antes de los Furries, la parte 1, donde abarcamos este tema sobre la leyenda china, sobre este rey mono, Sun Wukong. Pero bueno, cabe destacar que pues Goku no es humano, es un alienígena, en específico de la raza de los Saiyajin, que pues se les conoce por llevar esta cola singular en su cuerpo y pues la cual les da el poder de, cuando está la luna llena, convertirse en estos tremendos simios gigantes que solo buscan destrucción. Pero bueno, aparte de estos Saiyajin con esta cola, nos encontramos en un ambiente en el cual parece cotidiano encontrarnos con unos tipos de personajes curiosos, unos humanos con características animales que pues pareciera como que siempre hubieran estado ahí en esa sociedad, ya que pues los vemos conviviendo con humanos normales sin problemas, sin siquiera se sorprendan de verlos, ¿verdad, Macro? Sí, de hecho, por esa razón, como ustedes recordarán, al menos en la historia se hace mención de que existen ciertos referentes de personajes animales que están bastante relacionados con la cultura japonesa. Por esa razón es de que si ustedes no han visto estas características, pues sería necesario que puedan revisar esos últimos capítulos. De hecho, por ahí a través de YouTube seguramente encontrarán algunos capítulos y bueno, de esta manera podrán revisar estos referentes, ¿no, Soren? Así es, y pues aunque no es de la década de los 80, cabe mencionarles que hace poco escuché que en el último videojuego que salió de Dragon Ball, el Kakarot, que salió creo que en enero o principios de febrero, se daba respuesta al origen de estos hombre bestia. La verdad es que no estoy muy seguro y no he ahondado mucho al tema, pero ahorita que pues salió el tema en el podcast, me recordé apenas del tema, así que pues voy a buscarlo y en un futuro, si resulta ser cierto, lo voy a preparar como un dato anónimo para uno de estos sábados, para que no se les olvide que los sábados son día de dato anónimo en nuestras redes sociales. Pero bueno, después de haberte hablado tanto tiempo de Dragon Ball, ¿qué más tenemos en la lista, Macro? Bueno, de hecho, en este caso vamos con uno de los clásicos, pues bastante icónicos de Estudio Ghibli. Estamos hablando acerca de Mi vecino Totoro, que tiene por nombre original en japonés Tonari no Totoro, que es una película japonesa de 1988, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y producida por este estudio. Como tal, es patrocinado, ¿no? Se cuenta la historia de una familia con interacciones con ciertos espíritus del bosque, al que llaman Totoro, en un Japón referenciado en la posguerra, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Como tal, se han convertido en iconos pues bastante culturales. El argumento principal de este personaje es de que en el año de 1958 se observan criaturas de Ojin llamadas Susuwatari, que son espíritus pequeños, oscuros y similares al Ojin, que viven en lugares abandonados. Está bastante interesante, al menos la historia. De hecho, como tal, la pueden encontrar incluso en Netflix. Ya recientemente han estado subiendo algunas películas, así que bueno, al menos si no han visto esta película, es muy recomendable que la puedan ver. Así es, la verdad es que Netflix se dio la tarea de reunirnos todo el repertorio de películas que nos puede ofrecer el estudio Ghibli. La verdad es que, pues fuera de Mi vecino Totoro, tenemos un repertorio de personajes que pueden ser considerados furry entre sus películas. Pero bueno,
ya para terminar, tenemos 2 menciones más en la cuestión de anime, ¿no es así, Macro? Así es, de hecho aquí la siguiente estamos hablando acerca de Doraemon. Bueno, es sacado de un manga y fue creado por Fujiko Fuyo. Fue estrenado en el año de 1979, casi en la década de los 80s, pero bueno, la popularidad de este anime ya fue durante la década de los 80s, que fue ya transmitido a nivel internacional, y como tal, el nombre de Doraemon proviene de la unión del nombre de uno de los pastelitos típicos japoneses rellenos de dulce, que son los dorayakis, los favoritos de Doraemon, dulce cuyo nombre viene por su forma redondeada, ya que Dora significa gon en japonés, junto al sufijo emon, que es muy antiguo, utilizado en la época de los samuráis, y este personaje específicamente es un gato robot, que en principio es de color blanco y amarillo, el cual tiene orejas, pero tras un accidente con un ratón, se queda sin orejas, de allí viene su miedo por los ratones. El color blanco y azul se debe al haber llorado durante 3 días y 3 noches, esto cambiándole su voz, que se le vuelve muy aguda, y al hacer saltar la pintura amarilla de su cuerpo metálico, revelando pues el bonito color azul que tenía debajo de su capa amarilla. Bueno, ese dato yo no lo sabía, pero es interesante. Y ya por último tenemos un último exponente anime que cuando lo encontramos dijimos, wow, es el Zootopia o Beastars de los 80, y andamos hablando de la aldea del Arce. Su nombre original en Japón era Maple Town Monogatari. Esta es una producción de TV Asahi en el enero de 1986. Esta historia cuenta las aventuras de Patty Rabbit, Bobby Bear y su familia en una pequeña y utópica ciudad ficticia. La idea original partía de que en aquella época las series con más éxito en la televisión estaban en manos de personajes antropomorfos vinculados al reino animal. Así que pues creo que esto abre las puertas a que en un futuro saquemos un capítulo de puros animes furry, ¿no es así, Macro? De hecho, es una muy buena idea. Incluso para quienes nos están escuchando, si les interesaría un capítulo así, coméntenlo en este momento y por supuesto nos apoyarían muchísimo con los likes para que de esta manera podamos, programar un capítulo así posteriormente. Así es, entonces les encargamos que ocupen el hashtag FurryAnime en nuestros comentarios y redes sociales y nos hagan la recomendación de alguno que otra serie que podamos meter en este programa para un futuro próximo. Pero bueno, creo que ya hablamos bastante este bloque y es momento de irnos a un corte musical. Así que no se les olvide que están en Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelos, menos en la lengua. Continuamos.
¿Harto de escuchar las cumbias de siempre de un microbusero? ¿De venir escuchando los chismes ajenos en el metro? ¿O de llegar a tu casa y escuchar el drama de tus papás? Entonces ponte audífonos y saca Lugu junto con nosotros en Furros Anónimos, donde Soren la Hiena, Macro el Pegaso y David el Oboso te tienen los temas furrescos que sí te interesan oír. Sintonízanos todos los martes por la noche a las 8:30 en nuestro canal de YouTube. Además que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelos, menos en la lengua. Y bueno, vamos a terminar el episodio del día de hoy, no sin antes darles un anuncio por parte de Freaky Ticket, que es la operadora del Furrobús, y esta trae para ustedes The Furrycon Ops, que es un operativo especial para los eventos más esperados de este año, con precios muy accesibles para el fandom. Así es, chicos, la verdad es que pues con Freaky Ticket y su tan famoso actualmente en nuestro programa Furrobús nos traen alternativas de transporte y hospedaje para las diferentes convenciones que se van a llevar en el año. Específicamente andamos hablando de Confuror, Confurtiva y City Fur. Así que para hablar un poquito más acerca del asunto, vamos con Macro. Bueno, de hecho, los precios van desde los 5,969 para Confuror, 4,299 pesos para City Fur y 4,580 pesos para Confurtiva. Ya que con estos pagos ustedes se van a hospedar en nada más y nada menos que en el hotel sede de cada convención, para que no tengan que gastar tiempo ni dinero en traslados hacia el hotel. De hecho, lo pueden ir pagando en abonos o a meses sin intereses con cualquier tarjeta bancaria. Están completamente disponibles para que no haya ninguna duda. En cuestión de las noches, son 3 noches para Confuror y City Fur y 2 para Confurtiva. Freaky Ticket puede asesorarte también con tus vuelos, traslados o si vas a Confuror con el Furrobús, el primer tour furry en México que sale desde Ciudad de México hasta las puertas de Confuror. Bastante interesantes estos paquetes que nos trae este Furrobús por parte de Freaky Ticket. La verdad es que son bastante atractivos para toda nuestra raza furra. ¿No es así, chicos? Sí, de hecho, hay un sistema que es bastante importante para quienes no tengan acompañante o creen que pueden tener oportunidad de conocer algún otro furro. Y bueno, hay una sección que es la lista del Furrycon Ops, en donde se pueden registrar y encontrar a alguna otra persona interesada que no tenga acompañante programado, y así entonces pueden organizarse de 2 o hasta más personas que originalmente no tenían el compromiso de viajar acompañados, y así de esa manera se comparten los gastos. De hecho, si escuchas en este momento esta publicidad y vas directamente a sus redes sociales diciendo que escuchaste esta oferta en Furros Anónimos, ¿qué es lo que va a pasar, Soren? Pues van a ganar algo, y estamos hablando que totalmente gratis van a obtener un mes de Freaky Pass, la membresía del club de viajes de Freaky Ticket, con descuentos reales en hoteles, traslados y vuelos, válidos para bastantes lugares en los cuales puede ser muy interesante viajar, ¿no es así, chicos? Claro que sí, así que ¿qué esperan? Vayan en este momento para reservar o registrarse. Freaky Ticket tiene todo lo que necesitan para tener una experiencia inolvidable. Y bueno, después de todo este programa es momento de la despedida. Después de haber hablado de todo esto que pasó en el fandom en la década de los 80s, pues me queda muy claro de que desde ese entonces ya estaban estableciéndose las bases de lo que es el fandom actualmente, como pues la necesidad de reunirse con más furries, de comunicar, de hacer arte, de crear convenciones. Todo empezó en los 80 y pues conforme pasó el tiempo, pues se fue perfeccionando a la forma en la cual estamos actualmente, ¿no es así, Macro?
Sí, de hecho, por esa razón hicimos una compilación con una investigación exhausta para conocer la historia del fandom en la década de los 80s, incluso un poco antes, a finales de la década de los 70s, como ya vimos. El inicio fue pues a través de las convenciones que uno conoce año con año, y por esa razón empezó a haber una división para que se caracterizara este fandom. Sí, así es. Y pues tengan en cuenta de que pues nuestro inicio fue en la ciencia ficción, en las convenciones de ciencia ficción, y de ahí pues todo hizo el boom, ¿verdad? Así es, de hecho, pues es muy interesante ver que el furry empezó y seguimos haciendo muchas de las cosas de manera similar, solo que ahora ya tenemos un espacio muy bien designado para poder compartir ese tipo de gustos con otro tipo de gente que también pues le gusta esto, ¿no? Y es, yo creo que a mi parecer, algo bastante interesante y bastante genial el hecho de que ya haya espacios de difusión, ya haya redes sociales y haya incluso reuniones presenciales y eventos donde ya podamos compartir este gusto que a muchos nos ha marcado. Así es, chicos, y bueno, ya después de haber hablado de los 80, en un futuro va a venir el programa de Furries en los 90, en el que pues va a ser como la segunda parte de esto, y pues ya verán, igualmente nosotros ya veremos qué es lo que pasó en el fandom durante esa época, que yo creo que pues si tanto pasó en los 80 que apenas íbamos empezando, no me imagino qué habrá pasado en los 90, como que fue la década de establecimiento del fandom. Exactamente, yo creo que va a ser un programa muy interesante y pues ya abordaremos varios datos curiosos de entonces. De hecho, como tal, en la comunidad furry, pues habemos quienes nacimos durante la década de los 90s, y vamos a aportar información, incluso pues aspectos personales para la siguiente entrega, en donde, bueno, como tal, vamos a revisar algunas series, algunas películas, y estos fueron obviamente referentes para nuestras furzonas. Así es, igual creo que este es un buen momento para pedirle a toda nuestra raza furra, aquellos furries que tal vez empezaron, bueno, más bien nacieron en esta década y empezaron a conocer el fandom furry sin saber qué era, a través de, pues ya lo como las películas de Disney, y ya desde ese momento, pues empezaban más compañías de animación a hacer películas con este tipo de personajes antropomórficos llenos de pelos. Cuéntenos qué fue para ustedes los años 90. Queremos hacer un recopilatorio de experiencias personales de cada uno de la raza furra. Así que pues ahí se los dejamos de tarea. Por el momento es momento de decir adiós, ¿verdad, David? Así es, y queremos agradecerles nuevamente el hecho de que hayan estado pues aquí un rato con nosotros tres. Ya saben que los tres pues nos encanta hacer este programa, es algo que disfrutamos y sobre todo pues estamos muy agradecidos de que haya gente que ya cada martes está aquí esperando a que se suba el video. Entonces pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos han ayudado compartiendo, estando aquí, ayudado escribiendo aquí en el chat, que nos han incluso apoyado, ¿no?, en nuestras redes sociales. La verdad es de que pues en algún momento lo dijeron, estos programas pues a nosotros se nos pasan bastante rápido, las 2 horas de también que nos lo estamos pasando. Entonces pues nuevamente gracias por regalarnos la noche del día martes, gracias otra vez por sintonizarnos, y si estás escuchando este programa pues aunque ya no sea en vivo, pues muchas gracias también por interesarte en escuchar el producto que te estamos ofreciendo, ¿no? Al menos de mi parte también agradecería a quienes han estado aportando a través de nuestras redes sociales, a través de la barra de los comentarios, y por supuesto de que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, dando clic también en la campanita para que estén enterados de cada vez que se suben nuevos videos a nuestra plataforma. Y bueno, de parte de los tres ya es momento de despedirnos. Y claro, es momento ya de ir compartiendo en sus redes sociales el capítulo del día de hoy. Aprendimos bastantes cosas de la década de los 80s, y el siguiente capítulo ahora aportaremos información sobre la década de los 90s. Así es, y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Esto es Furros Anónimos, donde estamos llenos de pelo, menos en la lengua. Hasta la próxima.